Hola, bienvenidos a otro episodio de Explora DF. Estamos aquí en San Ángel, sus amigos del alma, Alexis de Anda y Juan Carlos Escalante. En este momento estamos en una pequeña plaza, al lado de la Plaza San Jacinto. Ahí atrás pueden ver el Teatro López Tarso, en donde yo, Alexis de Anda, protagonicé un musical. Se llamaba La Llamada. Yo era una monja y cantaba Maná. Sí, fue muy, yo tuve oportunidad de ver tu obra, me encantó ver. Porque salí en cantas calzones, y bailas. ¿verdad? También, eso estuvo muy bien. Pero además de eso, verte, porque te vi cantar y actuar, y actúas muy bien. Muchas gracias, me encanta ser el centro de atención. Hoy vamos a visitar muchos lugares muy divertidos. Juan, cuéntales. Vamos a conocer a un diseñador gráfico. Voy a poder preguntarle por qué no pude hacerla yo en mi profesión y ahora hago esto. También vamos a ir a visitar a un chef de comida china, que es una de las cosas más asquerosamente deliciosas que puede existir en este mundo. No hay nada como kilos y kilos de aceite en mi estómago para hacerme sentir feliz. Y no te olvides de la sal. También vamos a platicar con un promotor del café, alguien que, ya sabes, no solamente sirves el café, tienes que hablar del café, la historia del café, dónde viene el café. Me encanta el café. Qué rico el café. Qué rico es el café. ¿Un café en la producción? ¿Acá? Sí, ya rifense, oigan. También vamos a visitar un heladero que nos platicará sobre este maravilloso y dulce postre que tanto nos gusta a todos. El helado. Sí. Ah, eso, sí. Vamos a hablar con un director de teatro, que también nuestro director, que es un director de teatro también, podrá hablar de por qué está haciendo esto y no dirigiendo teatro. Esto y más en Explora DF con Alexis y Juan. ¡Vamos! ¡Vamos! Salgamos de cuadro, ¿no? Vamos, ¿para dónde? ¿Para dónde, director? ¿Para allá? ¿Para allá? Ok, va. Liliana Zúñiga, diseñadora del Happening Store, localizado en la calle de Madero 10C, en la colonia San Ángel. Happening Store son un nuevo proyecto al sur de la Ciudad de México que buscan dar un apoyo al talento nacional con una selección de diseñadores de lo más representativo de la escena mexicana emergente. Estamos en Happening Store, que es una tienda que tiene varias propuestas de diseño, y dentro de todas estas está Pom Pom, que es una línea increíble, pero yo no les voy a platicar porque aquí está su creadora, Liliana. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Estás feliz de estar aquí pegada a nosotros? Muy feliz, péguense más. Oye, no le digas eso a Juan. Platícame cómo inicia entonces, después de este proceso de llegar a tu pasión, ¿cómo empiezas con Pom Pom? Pom Pom lo hacemos dos personas, que somos Ekaterina y yo. ¡Caterina! Saludos hasta donde estés. ¿Está muerta? No, se fue a un viajecito. Bueno, a gusto. Voy a la playa, ahí te ves. Entonces, nosotros nos conocimos estudiando comunicación visual y juntas como que siempre compartimos esta como pasión por la ilustración. Entonces, o sea, lo veíamos como un poco lejano porque aquí en México no conocíamos a gente que lo hiciera, pero sí era como nuestro sueño. Especialmente veíamos como, por ejemplo, a Julia Pot, que tiene ilustraciones súper bonitas y hacía tote bags, tarjetitas y mil cosas padrísimas, y ese era como la inspiración. Nuestra inspiración de lo que queríamos hacer eventualmente. Uno de sus primeros productos fueron los tatuajes, ¿no? Sí, nos encantan y nos encantaban de niñas. Claro. Entonces también fue un poco como por estrategia, dijimos, nadie los hace aquí, nos encantan, queremos verlos, y decidimos empezar con ese producto. Sí. Empiezan, y ahorita que tienen esta tiendita, platícanos cómo es este proyecto. Aquí, bueno, ahorita estamos en la Pop-Up Store dentro de Happening Store, porque Happening abrió este espacio para dar como, pues literal, un espacio a diseñadores mexicanos. Y el cuadro, porque veo que además de indumentaria, que está hermoso, tu suéter, hay las tarjetas, los pins, tarros, hay un cuadro, ¿no? ¿Eso es parte de lo que venden? ¿Un espejo? Sí, no, el espejo es mera decoración, pero... ¿El corazonzote? Sí, esta piñata la hicimos nosotras. ¿Es una piñata? Es una piñata. Una piñata hipster, me encanta. La podemos llenar de De lo que quieras. ¿De qué? ¿De qué lo vas a llenar? De condones, porque sexo seguro rifa. Chavos, pónganse. Gracias, Juan. Oye, Lili, a ver, entonces, para cerrar nada más, cuéntanos cuáles son los proyectos que tienen en mente o lo que quisieran así alcanzar su sueño ideal con Pom Pom. Bueno, nuestro sueño es ser una marca muy reconocida y profitable. ¿Profitable significa lucrativa? Muy lucrativa. A ver. Por último, ¿qué es lo que más disfrutas de tu profesión? Ay, me encanta dibujar.
Es lo que más me gusta y me siento... Lo que más me gusta es que siento que hago lo que moría por hacer de niña, aunque no lo sabía, ¿sabes? O sea, lo que hacía a los 8 años lo hago ahorita y me encanta. ¡Qué bonito! Pues muchas gracias, Lili. Ya Gracias saben, aquí a en ustedes. Happening Store pueden checar todas las propuestas de diseño y sigan a Pom Pom para tatuarse como unas chicas malas o chicos malos también. Pues bueno, nos hemos tatuado. Mi tatuaje tardó 25 horas. Perdí 1 litro de sangre. Pero al final, mira qué bonito quedó. Oye, ¿qué significa? Es no me gusta, o sea, no me gusta la palabra pandilla por sus connotaciones. Es más bien como un grupo comunitario urbano. Andamos en las calles, tomamos refrescos, hablamos de nuestros sentimientos. Es una banda de expresión viril femenina. Yo me hice este tatuaje, pueden verlo aquí en mi cuello, porque me dicen las llaves. Me dicen las llaves. La llave del amor, ¿no? Pues puedo abrir cualquier puerta, realmente yo puedo abrir cualquier puerta. Básicamente estos tatuajes siempre son como una invitación a que gente en la calle les dé unos besitos, ¿no? Así como, ven y dame un besito a mi tatuaje, ¿no? Vamos a ver durante el día, a ver si esto se cumple. Ah, tienes otro acá. ¡Ya! Karen Gama y Luis Herrera, heladeros de Helados Gibran, ubicado dentro del Mercado del Carmen, en la calle Amargura número 5, local 9, en la colonia San Ángel. Aunque el origen del helado es incierto, hay antecedentes que este existe desde tiempos antes de Cristo. Helados Gibran lleva una tradición de más de 20 años en la República Mexicana, trayendo ingredientes mexicanos para diferentes productos, helados y también bebidas muy ricas. Estamos aquí con Kerem, que nos va a explicar un poquito más de esta onda. Kerem, bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Bien. Oye, platícanos entonces un poco cuál es la historia de Gibran y cómo llega a hacer estos helados tan deliciosos. Pues mira, él es como una persona súper creativa, entonces siempre está viendo qué hacer. Hace más de 20 años él empezó como con esta idea, siempre le ha gustado como mezclar sabores y la cocina y todo eso. Entonces empezó con esta idea de hacer helados. ¿Y cuáles son los sabores que ha creado aquí Gibran? Pues a él le interesa mucho como utilizar productos de México, entonces utiliza como el cacao, el maíz, y son productos que él compra directamente de los productores, que también es algo que le interesa mucho. Como apoyar a los productores mexicanos, por claro. supuesto. Y entonces va por todo el país checando como los ingredientes que a él le gustan o que prueba nuevos sabores o los que son típicos de cada uno de los estados, y de ahí empieza a crear. Es lo que noto de estos helados, además de que tienen unos sabores, por ejemplo, coco, cardamomo y ron, ¿no? Crema de pinole, o sea, son avena, linaza y whisky. Ese me gusta, porque la avena y la linaza son dietéticos y el whisky es una de las cosas que más me gustan del mundo. Esas son muy buenas mezclas y además es como una experiencia probarlos, porque tiene muchas texturas. Justo eso es lo que él busca. Por ejemplo, de ese sabor, él recuerda que su mamá les preparaba, por ejemplo, un licuado por las mañanas. Con whisky, le echaba ahí su shot. Eso fue con los años, dijo, ok, vamos a agregarle whisky. Bien. Pero de ahí viene la textura, o sea, él recordaba como ese licuado que no le gustaba del todo, y de ahí viene como que él agregue la avena, ¿no? Para que el helado tenga esa viscosidad necesaria, esa textura que te genere eso. Karen, también veo que hay una cosa que se llama chocoatl. ¿Qué es eso? Pues esa es una bebida que se prepara a base de café y de cacao. Bueno, él hace una mezcla para generar como el chocolate, entre azúcar y cacao, y es una bebida prehispánica que se generaba. ¿Qué es el cacapote? El cacapote. A ver, que Luis me ayude. ¿Qué es el cacapote? Es la cáscara del cacao con ajonjolí negro. Es una bebida tradicional de Chiapas. No lo jales así, por favor. Que para que estés a cuadro. ¿Qué es el cacapote? Es una bebida tradicional de Chiapas. Lleva la cáscara del cacao con ajonjolí negro. ¿El tostado? Sí, se tuesta el cacao en un comal de barro y toda la cáscara que tiran, eso lo ocupamos para hacer un helado. ¿Y cómo describirías el sabor? Pues, no sé, está muy bueno. Está rico, yo sí lo probé. Oye, y entonces ya no es una ofensa si le digo a Juan, tienes cara de cacapote.
es porque es algo delicioso. Oye, Kitse, ¿Qué pasó, Tonantzin? ¿cómo estás? Muy bien, siempre estoy contento de verte, amigui. Igualmente. Oye, ¿fuiste ayer a ver El Sacrificio? Sí, estuvo padrísimo. O sea, Estuvo fuerte, ¿no? El mejor que he visto, la verdad, hasta la fecha. sí, no, ahora sí que fue mi amigo Tonatiuh y pues le bien? le rompieron el corazón, pero él está muy bien, ahora es parte de la energía de Huitzilopochtli, lo Claro. cual es... Ramón Correa, promotor de café, y Yasmín Castillo, barista de Garco Café Cultural, situado en Avenida Insurgente Sur, 1793, local 103, en la colonia Guadalupe Inn. El promotor del café es la persona encargada de alentar el consumo, así como demostrar los beneficios que el café produce en el cuerpo. En Garco Cafetería, Ramón Correa y Yasmín te harán un café delicioso y además te deleitarán con este ambiente tan fregón. Bienvenidos a Explora DF. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo estás, Yasmín? Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Cómo empieza esto? Está muy padre. Es la primera vez que lo vemos Alexis y yo. Sí. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza Garco la idea? Bueno, la idea es hacer un café cultural, porque cafeterías existen muchas, Sí. pero lo queríamos ligar exactamente, que sea café, la puerta de entrada a Garco es el café, pero también la cultura, y sobre todo México. O sea, buscamos básicamente usar artículos mexicanos o promocionar México entre los nombres de los platillos, la gente. ¿Cuáles son La los ma- nombres de algunos de los platillos? Por ejemplo, de los sándwiches tenemos sitios arqueológicos en México, por ejemplo, Bonampak, Calakmul, Claro. eso de los sándwiches. ¿Y esta es una zona que tú crees que sea cultural? Sí, bueno, la colonia Guadalupe Inn tiene esa fama, ¿no? Que había mucho gente ligada a la música, a la cultura, y entonces encajamos perfecto. Veo que sí, hay mucha gente aquí, parecen estar unos haciendo tarea o ligando y otros por allá teniendo una plática como interesante, intensa sobre libros o algo cultural. Sí, y aquí ven unas impresiones muy padres. Ustedes están invirtiendo en expresar cultura en este café. Exacto, o sea, la idea es que siempre haya exposiciones. Hay unas temporales, otras permanentes. La que está acá atrás es de fotografía permanente. También tenemos otras que son fotografías temporales. Incluso también hay, se pueden llamar obras de arte. O sea, hay varias. O sea, siempre es bien importante que haya libros, que haya cultura. Hay cuentacuentos los jueves. Tenemos la Cineteca nos apoya para exhibir películas que no tengan problemas con derecho de autor los jueves de cada mes. Veo que tienes una muy bonita playera que es Sí, la claro. mascota de Garco. Sí, ¿no? se llama Kark. ¿Garc? Kark. 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 ¿Y qué es? ¿Como un alebrije? ¿Qué es? Sí, es un alebrije y tiene varios animales ¿Involucrados? involucrados, exacto. Mira, voy a intentar descifrar qué animales tiene. Ahí le veo los ojos como yo un sábado a las 10 de la mañana. Exacto. Los dientes los tiene como tú un poco, ¿no? Así como de conejito. Trae como nariz de puerco, lengua de víbora, cuerpo de ave. ¿Por qué no le ponen Alexis? Esos libritos de allá, ¿qué onda? Esos son de algarabía y se llaman los mini almanaques. Ajá. Empiezan del 35, se acaban en el 99 y te dicen, pues, qué pasó cada año, ¿no? O sea, si naciste en el 80, puedes decir, ¿qué pasó en el 80 o en el 99? O si naciste en el 35, igual, ya más. Ramón, muchas gracias. No, a ustedes. Fantástica la Gracias, oportunidad. chicos. Sí. Estamos checando los mini almanaques que tienen aquí y pues escogimos los de nuestro año de nacimiento para ver qué sucesos importantes pasaron ese año. ¿Qué pasó en tu año de nacimiento? Ya se había acabado el de 1992, el año que yo nací, Alexis, pero tengo aquí el del 84, que es un año pues también muy bueno. Aquí está Madonna rifando. Yo nací en el 87, Para quien crea que soy más grande, tengo 28 años nada más. Sí, claro. Fue el año en el que Miguel Bosé dejó de usar mallitas y sacó su álbum de sexualidad adulta, que es Amante Bandido. Y también un joven puertorriqueño llamado Elmer cambió el rumbo de su carrera con su álbum que se llama Chayanne es mi nombre, de Chayanne, el artista. ¿Elmer se llama Chayanne? Sí. En mi año nacieron los Simpsons, que todavía eran horribles. A la grande le puse Cuca. A la grande le puse Cuca. Sí, mira, todavía son Son todos garabatos. deformes y mal hechos. Como nuestra segunda temporada de Explora DF, que todavía estamos un poquito deformes y después agarramos un poquito de forma. Atracción Fatal, la película también. Y también la madre de Alexis tuvo un mal rato y luego ella empezó a existir. No vuelvas a hablar así de mi madre.